A lo largo de la vasta historia de la humanidad nos encontramos con episodios fascinantes y alegres. No obstante, es notable cómo la memoria colectiva suele centrarse en los momentos más oscuros y sombríos. En este contexto, nuestro objetivo es explorar tanto los episodios oscuros del pasado como aquellos que continúan presentes en la actualidad. Por ende, verás 8 momentos oscuros de la historia. Vamos a adentrarnos en un capítulo oscuro de la historia de Estados Unidos: la prohibición de alcohol durante la década de 1920 bajo la enmienda 18. Esta medida, que aparentemente buscaba mantener el orden, desencadenó una serie de eventos realmente perturbadores. ¿Qué sucede cuando algo se vuelve ilegal pero la demanda sigue siendo desenfrenada? Primero, el crimen organizado se fortalece. Las fábricas clandestinas proliferaron y el contrabando de alcohol de baja calidad se convirtió en moneda corriente en un mercado negro cada vez más peligroso. Pero lo más escalofriante de todo esto es una operación secreta presuntamente realizada por el gobierno de los Estados Unidos. Primeramente, el gobierno de los Estados Unidos deseaba aterrorizar a la población y así controlar el negocio ilegal tanto de contrabando como el auge del crimen organizado. Se dice que el gobierno liberó miles de barriles con alcohol adulterado o envenenado. Años 80. En nuestra vida probablemente al menos una vez vamos a pasar por algún tipo de cirugía. Puede ser desde una compleja cirugía de corazón o algo más sencillo como quitar una muela. Toda cirugía, por mínima que sea, genera un dolor horrible. Menos mal que el señor Wells inventó la anestesia en el año 1844. ¿Pero por qué menciono la anestesia como el principal foco? Se dice que la tecnología avanza más que la medicina, y esto lo confirma. Se habla muy poco o se socializa poco sobre esto, pero en los Estados Unidos en dicha época se realizaban cirugías complejas como una cirugía a corazón abierta sin anestesia. Lo realmente escalofriante es que se la realizaban a bebés recién nacidos o de pocos meses. En la década de 1920, una época de optimismo industrial y fascinación por la ciencia, un grupo de mujeres jóvenes se encontraba inmerso en un trabajo que las marcaría para siempre: las chicas del radio. En una fábrica de relojes, estas mujeres, llenas de vida y sueños, se dedicaban a una tarea meticulosa: pintar las manecillas y números con una sustancia que brillaba en la oscuridad: el radio. Ignorando su letalidad, las chicas del radio manipulaban el polvo sin ningún tipo de protección, mientras que los químicos, en un entorno sellado y con equipo completo, observaban meticulosamente su trabajo. La tragedia se desarrollaba en silencio. El radio, con su brillo engañoso, impregnaba sus cuerpos con una enfermedad cruel: cáncer. Sus mandíbulas se deformaban, sus cuerpos se debilitaban y el dolor se convertía en su compañero inseparable. La ignorancia y la avaricia industrial silenciaban sus súplicas. Se les negaba la realidad del peligro, mientras que la enfermedad avanzaba sin piedad. Finalmente, la verdad salió a la luz por el Dr. Harrison Marland, el cual expuso la conexión entre el radio y las enfermedades que tenían dichas trabajadoras. La masacre de Calabrita, Grecia, la cual ocurrió en la Segunda Guerra Mundial en la ocupación alemana de Grecia. La masacre de Calabrita fue un brutal acto de violencia perpetrado por las fuerzas de ocupación alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. El 13 de diciembre de 1943, tropas de la 117 División Jäger alemana, bajo el mando del general Karl von Leisure, asesinaron a sangre fría a más de 700 hombres y niños en la ciudad griega de Calabrita. La masacre se produjo en represalia por un ataque de la resistencia griega contra un convoy alemán, en el cual fallecieron 65 alemanes. Los soldados alemanes rodearon la ciudad y reunieron a todos los hombres y niños en la plaza central. Tras una selección arbitraria, los hombres fueron fusilados en grupos, mientras que los niños fueron apuñados con bayonetas o golpeados hasta la muerte. Las mujeres y niñas fueron violadas y obligadas a presenciar la masacre, y la ciudad fue incendiada y saqueada. Se dice que un grupo grande de mujeres y niños fueron encerrados dentro de una escuela, la cual fue incendiada y donde murieron calcinados. Los asilos de la Magdalena, también conocidos como lavandería de la Magdalena.
Fueron instituciones religiosas que existieron en Irlanda y otros países, principalmente entre el siglo XIX y siglo XX. Su principal objetivo era rehabilitar a las mujeres consideradas como caídas, es decir, aquellas que habían transgredido las normas sociales de la época, como prostitutas, madres solteras, mujeres con hijos fuera del matrimonio o incluso mujeres consideradas rebeldes o incorregibles. Las condiciones dentro de estas instituciones eran terribles. Las mujeres eran obligadas a trabajar largas horas en condiciones de servidumbre, sin recibir salario o educación. Sufrían abusos físicos, psicológicos y sexuales por parte de las monjas que dirigían los asilos. Se les privaba de su libertad y de contacto con sus familias. Se les obligaba a realizar trabajos forzados, principalmente en lavanderías, para generar ingresos para la institución. Se les inculcaba un sentimiento de culpa y vergüenza por su pasado. Las lavanderías de la Madalena fueron un oscuro capítulo en la historia de Irlanda. Se estima que más de 30.000 mujeres fueron recluidas en estas instituciones durante su existencia. En 1993 se descubrió una fosa común con los restos de 155 mujeres en el convento de Good Shepherd en Dublín, lo que generó un escándalo a nivel nacional e internacional. A raíz de este escándalo se iniciaron investigaciones y se publicaron varios informes que revelaron las terribles condiciones de vida y el abuso sistemático que sufrían las mujeres en estas instituciones. En 2013 el gobierno irlandés pidió perdón por su papel en la financiación y el apoyo a las lavanderías de la Magdalena. Los zoológicos humanos, también conocidos como exposiciones etnológicas o pueblos salvajes, fueron una práctica atroz que se llevó a cabo en Europa y América del Norte desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX. En estas exhibiciones se ponían a personas de diferentes culturas, principalmente de pueblos indígenas y colonizados, como si fueran animales enjaulados. Las condiciones en estos zoológicos eran inhumanas. Las personas eran obligadas a vivir en jaulas o en pequeños espacios con poca higiene y alimentación deficiente. Se les exponía al público como objetos de curiosidad sin ningún respeto por su cultura o dignidad. Se les obligaba a realizar bailes, rituales o actividades para entretener a los visitantes. Sufrían de enfermedades, discriminación y abuso por parte de los espectadores y del personal. Los zoológicos humanos eran una expresión del racismo y la supremacía blanca de esa época. Se utilizaban para justificar la colonización y la explotación de los pueblos indígenas. Se promovía la idea de que las culturas no europeas eran inferiores y salvajes. Se alimentaba el estereotipo de que las personas de color eran objetos de curiosidad y entretenimiento. En junio de 1944, George Stein Jr., un niño afrodescendiente de 14 años, fue declarado culpable de asesinato de 2 niñas blancas en Alcolú, Carolina del Sur. El juicio, que duró solo 2 horas, estuvo plagado de irregularidades. No se le permitió a George tener un abogado defensor durante la fase de investigación. Su abogado de oficio fue designado solo unas horas antes del juicio. No se le permitió a la familia de George presentar testigos o pruebas a su favor. El jurado estaba compuesto únicamente por hombres blancos. El juez no instruyó al jurado sobre la posibilidad de un veredicto de homicidio involuntario. A pesar de la falta de pruebas contundentes y las numerosas irregularidades, George Stein Jr. fue declarado culpable y condenado a la pena de muerte. Fue ejecutado en la silla eléctrica solo 84 días después de su arresto, convirtiéndolo en la persona más joven ejecutada en los Estados Unidos en el siglo XX. En el año 2014, 70 años después de su ejecución, la Corte Suprema de Carolina del Sur anuló la condena de George Stein Jr., determinando que se le había negado un juicio justo. El juez Carronade escribió en su decisión: el juicio de George Stein Jr. no fue más que una farsa, no se le dio la más mínima oportunidad de defenderse. En América no se habla del matrimonio infantil tanto como se debería. Más de 2 millones de niñas y niños en América Latina y el Caribe están casados o en unión libre antes de los 18 años. 1 de cada 4 niñas en la región se casa o entra en una unión temprana antes de cumplir la mayoría de edad. República Dominicana y Honduras tienen las tasas más altas de matrimonio infantil en la región, con un 36 y un 34% respectivamente. Las niñas indígenas son las más afectadas por esta práctica, con una tasa de matrimonio infantil que duplica a las niñas no indígenas. Consecuencias devastadoras: abandono escolar. 7 de cada 10 niñas casadas antes de los 18 años no asisten a la escuela. Embarazos a temprana edad. Las niñas casadas tienen 3 veces más probabilidades de quedar embarazadas antes de los 18 años que las niñas que no están casadas. Violencia doméstica. Las niñas y mujeres casadas antes de los 18 años son más propensas a sufrir violencia física, sexual y psicológica por parte de su pareja. Pobreza. El matrimonio infantil perpetúa
el ciclo de la pobreza, ya que limita las oportunidades de educación y trabajo de las niñas y mujeres. Un problema invisible. El matrimonio infantil a menudo se oculta en las zonas rurales, comunidades indígenas y barrios marginales. Existe un estigma social asociado al tema, lo que dificulta su abordaje. Falta de datos precisos y actualizaciones sobre la magnitud de este problema. Toda esta información que te acabo de indicar, todas estas estadísticas fueron directamente sacadas de páginas como la UNO, la OCDE y demás fundaciones. Cabe destacar que este es un problema real, de actualidad, que sin duda alguna es uno de los procesos más oscuros de la humanidad. Si el video te ha gustado, por favor suscríbete y dale like. Agradecimientos especiales a esta cuenta de Twitter, la cual generó la inspiración de este video. Muchas gracias.